Este es un video explicativo del método simplex algebraico. Siempre que nos encontramos con un ejercicio de optimización, siempre vamos a contar con una función objetivo y unas restricciones. Estas pueden ser sacadas de una tabla, de un enunciado. Al final siempre vamos a contar con estas cuestiones. Entonces, ¿con qué o cómo se empieza a realizar este método? Pues consideramos la función objetivo. En este caso vamos a trabajar con este ejemplo, que es el ejemplo dictado por el profe. Z igual a 7x sub 1 más 4x sub 2. Manejamos x con subíndices porque es, digamos, una de las maneras de escritura más sencillas para manejar el método, dado que si ponemos que se puede poner cualquier letra a las variables, puede llegar a ser confuso. Pero pues igual pueden realizarse el caso, pueden poner ABC, pueden poner X, Y, Z y seguir así. En este caso vamos a manejar x sub 1, x 2, x sub 3 y así sucesivamente. Bueno, lo primero es que tenemos un objetivo que tiene un objetivo, en este caso está puesto, pero el objetivo es maximizar. Como tal, el objetivo de esta función es maximizar. Y lo que buscamos ahora es, con las restricciones que tenemos acá, como pueden ver, está en términos de x sub 1 y x sub 2, tenemos que transformar estas desigualdades en igualdades. ¿Y cómo hacemos esto? Esto, para poder hacerlo, simplemente es agregando una nueva variable para cada una de las desigualdades que hay en las restricciones. En este caso son 3 restricciones, entonces a cada una le agregamos una variable diferente, y de ahí es donde sale la igualdad. Esta variable nos permite ya transformarlo simplemente en una igualdad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente ponemos el 2x sub 1 más x sub 2 y le agregamos x sub 3. A la siguiente, a la ecuación 2, x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 18, y le agregamos x sub 4. En x sub 3 queda en términos de 0 porque pues no es importante agregarle una variable a cada una de las ecuaciones, como se aprecia acá. Esto lo que nos permite es ponerlas en términos de ecuaciones. Ahora, vamos a hablar de los grados de libertad, que es lo siguiente a revisar. Una vez tenemos las restricciones con las variables de holgura, que así se llaman estas variables que agregamos, vamos a realizar un cálculo de los grados de libertad que tenemos. ¿Cómo se realiza este cálculo? Los grados de libertad son iguales a el número de variables, la cantidad total de variables que tenemos, que en este caso 5, ya que está en su índice, es más fácil reconocerlo, simplemente ponemos el mayor, x sub 5, entonces 5 variables tenemos, menos el número de restricciones. Las restricciones son las que están como desigualdades, en este caso 1, 2 y 3, son 3 restricciones, entonces tenemos 5 más 3 es igual a 2 grados de libertad. Estos grados de libertad lo que nos indican es la cantidad de variables que podemos manipular arbitrariamente. ¿A qué nos referimos con esto? El método simplex nos permite manipular arbitrariamente unas variables para poder llegar a una solución e ir pasando de vértice en vértice para encontrar las respuestas a lo que sería un problema de optimización. Entonces, en este caso, el paso 1, el paso de grados de libertad nos indica que tenemos 2 grados de libertad, lo que nos indica que podemos manipular 2 variables. ¿Qué variables van a ser? Se recomienda que siempre se empiece por el origen y siempre las variables iniciales sean las que dicten el origen. Como tal, siempre va a empezar, o es lo ideal, empezar con x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 0. Porque esto sería el origen como tal. Entonces el paso 1 nos indica esto, que x1 va igual a 0 y x2 va igual a 0. Y aquí tenemos todas las variables y sus respectivos valores. x3, x4 y x5 actualmente son incógnitas. Entonces vamos al paso 2. En el paso 2 lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores de x1 y el valor de lo que vale x1 y lo que vale x2 en la ecuación. ¿Cuál ecuación? La que tenemos acá arriba. Entonces cogemos estas y las reemplazamos. Entonces 2, x1, x1 vale 0, entonces 0. x2 vale 0, pues 0. Y queda x3. Lo que hacemos lo mismo en cada una de las ecuaciones y eso nos da como resultado unos valores. En este caso,
como todo esto da 0 y solo queda la variable x sub 3, entonces decimos que x sub 3 es igual a 20. Entonces, sí. Y lo mismo para abajo. Se da todo y queda x sub 4, entonces igual a 18. Y x sub 5 igual a 8. Lo siguiente, paso atrás. De ahí lo que realizamos es una prueba de optimalidad, que es lo que nos indica es si la solución actual es óptima o no. ¿Qué solución actual? Pues esta solución. Actualmente tenemos la solución de que x sub 1 vale 0, x sub 2 vale 0, x sub 3 vale 20, x sub 4 vale 18 y x sub 5 vale 8. Esta es una solución aumentada porque tenemos más variables, que son las variables que agregamos. Para ver lo que sería realmente una solución FEB, que es una solución factible en el vértice, tenemos que considerar solo estas, las dos primeras, porque es con las que estamos trabajando y con las que se expresa primero la función objetivo. Entonces estamos hablando de una solución en el vértice, que sería la primera solución si fuera realizado por el método gráfico, ¿no? La del vértice, la del origen. Bueno, dejando eso de lado, eh, hacemos la prueba de optimalidad simplemente cogiendo la función objetivo y reemplazando los valores de x sub 1 y x sub 2 porque la función objetivo actualmente está expresada con respecto a estas variables x sub 1 y x sub 2. Bueno, un punto importante que se me olvidó mencionar al inicio es que x sub 1 y x sub 2 son variables no básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son las variables que podemos manipular arbitrariamente. Y x sub 3, x sub 4 y x sub 5 son variables básicas porque no las podemos manipular arbitrariamente. Iríamos a entender esto a medida que avancemos en los pasos y en la solución. Bueno, una vez obtenido esto, como pueden ver, reemplazamos en 0 y 0 porque eso vale actualmente, entonces nos da igual a 0. Entonces, eso sería una de las pruebas. La siguiente prueba es poniéndole un valor aumentado a la variable. En este caso, pues aumentarlo en 1 a la variable x sub 1 en este caso. Entonces, z es igual a 7 por 1 más 4 por 0. Dejamos el x sub 2 de la misma manera y esto nos da un resultado de 7. Ok, consideramos ese resultado y hacemos lo mismo para x sub 2. Entonces, en x sub 1, 0 y en x sub 2, 1. Y nos da como resultado 4. Entonces, de los dos, verificamos cuál es el mayor. En este caso, pues 7 es mayor que 4. Entonces, consideramos que este es el mayor. Entonces, vamos a trabajar ahora con x sub 1 como variable básica errante. ¿Qué es una variable básica errante? Es una variable que va a sustituir como tal a las variables no básicas como tal. Entonces, el paso 4 nos indica lo siguiente. El paso 4, lo que tenemos que hacer es, lo que actualmente tenemos, que son estas ecuaciones, transformarlas, transformarlas a términos de la variable básica errante. O sea, despejamos el x sub 1 y las variables que la acompañan como tal. Y dejamos simplemente la variable como tal. Entonces, despejamos el 2x sub 1 y ya con eso tendríamos. Y despejamos el x sub 2. En este caso que es x sub 2. Y queda solo el x sub 3. X sub 3 igual a 20 menos 2x sub 1 menos x sub 2. Esto es porque x sub 1 es la variable errante. Lo importante es que se exprese en este resultado x sub 1. Si está x sub 2 también es porque es una variable no básica, simplemente estamos reemplazando. Entonces sigamos. X sub 4 es lo mismo, 18 menos x sub 1, porque pasamos este a restar, y x sub 2 también lo pasamos a restar, y ya estaría. Y x5, 8 menos x sub 1. Lo mismo, pasamos este a restar y ya está. Entonces tenemos los valores como tal de lo que equivaldría en términos de x sub 1, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Ahora, en el paso 5, lo que tenemos que hacer es hacer una prueba de cociente mínimo. Esta prueba de cociente mínimo es simplemente realizada de la siguiente manera. Primero, consideramos cada uno de estos despejes y decimos x sub 3 igual a 20 menos 2x sub 1. En este caso no ponemos x sub 2 porque este vale 0, porque recordemos que es una variable no básica. Es una variable no básica y vale 0, ¿vale? Entonces, pues no ponemos x sub 2 por eso. Pero igual lo pueden poner y va a valer 0, entonces no van a poder hacer nada igual con ello porque va a valer 0. Entonces 20 menos 2x sub 1 mayor o igual a 0.
Entonces, igualamos esto a una desigualdad que indique que sea positiva, porque recordemos que siempre buscamos que sea positivo, no se pueden obtener soluciones negativas. Entonces, sigamos. Menos 2x1 mayor o igual a menos 20. ¿Qué hacemos? Simplemente estamos despejando el 20 al otro lado y lo pasamos a restar. Listo. Y ahora pasamos a este menos 2 al otro lado. ¿Cómo? Multiplicando menos 2 a ambos lados o simplemente pasando el menos 2 a dividir. Dividiendo menos 2 en ambos lados o pasándolo a dividir, como lo entiendan. Y esto pasa algo con respecto a las desigualdades, es que cuando hacemos este tipo de operación de cociente, la desigualdad cambia de sentido. Entonces cambia del mayor a este lado al mayor a este lado. Y esto se vuelve positivo, entonces tenemos que x sub 1 menor o igual a 10. Hacemos lo mismo con cada una. Hacemos la prueba de cociente mínimo en cada una. Pium, pium, pium. Y de estas obtenidas, tenemos que considerar la que restringe más a la variable x sub 1. ¿Por qué la variable x sub 1? Porque es nuestra variable errante, básica errante. Entonces, por eso estamos pensando en ello. Y por eso se despejó pensando en que x sub 1 esté a la derecha de la igualdad y que a la izquierda haya una variable. Entonces, sigamos. Por tanto, x1 se restringe más por x sub 5. ¿Por qué? Porque x sub 5 tiene que x sub 1 es menor o igual a 8. Y este 10 y este 18. Entonces, el más pequeño es este. En este sentido, escogemos este. Y entonces, ahora lo que toca hacer en el paso 6 es otra vez expresar nuestras ecuaciones y agregarle o adicionarle la función objetivo despejada, ¿no? Hacia un lado. Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces toca poner nuestra función objetivo, que es esta. Despejamos el 7x1 a la izquierda, entonces pasa a restar. Y lo mismo para el 4x2 pasa a restar, entonces ambos pasan a restar. Y quedan z menos 7x1 menos 4x2 igual a 0. Ahora, una vez agregada esta se convierte en la ecuación 0, esta es la ecuación 1, esta es la 2 y esta es la 3. Bueno, lo que toca hacer ahora es, como ven aquí, escogemos la columna, en este sentido la columna de x1 y sacamos los valores de sus coeficientes. Entonces x1 es igual a menos 7 en la primera, en la ecuación 0, en 2 en la ecuación 1, 1 en la ecuación 3, en la ecuación 2 y 1 en la ecuación 3. Y hacemos lo mismo para x sub 5. ¿Por qué para x sub 5? Porque es la variable, nuestra nueva variable no básica. ¿Ok? Y aquí. Entonces 0, 0, 0 y 1. Entonces 0, 0, 0 y 1. Y ahora transformamos a x sub 1 a términos de a x sub 5. ¿Qué se refiere a esto? Que tenemos que pasar los valores de esta columna a que correspondan a los valores de esta columna. Ya entenderán cómo hacemos esto. Lo primero es considerar el despeje anterior que corresponde a la variable x sub 5 y tomarlo. Entonces x sub 5 igual a 8 menos x sub 1. Entonces lo tomamos, lo ponemos acá y despejamos x sub 1. Entonces x sub 1 es igual a 8 menos x sub 5. ¿Por qué? Porque pasamos a sumar el x sub 1 acá. Entonces queda x sub 5 más x sub 1 igual a 8. Y pasamos el otro a restar. Entonces x sub 1 es igual a 8 menos x sub 5. Y ya estaría. Ahora, lo siguiente es, seguimos en el paso 6, es reemplazar en nuestro sistema, este sistema, x sub 1 por 8 menos x sub 5 en solo los valores que queramos en 0. ¿Ok? En este caso, queremos en 0, como se muestra acá, la ecuación 0, la ecuación 1 y la ecuación 2. Como queremos en 0 esas, entonces 0, 0 y 0, entonces ahí reemplazamos. En la ecuación 3 no reemplazamos, por eso sigue x sub 1, porque necesitamos que valga 1. Entonces, que valga 1. Como ya vale 1, no hacemos nada. Tuviera un valor diferente, si tuviera, digamos, un 2, entonces tendríamos que dividir en 2 para que valiera 1. Y así dependiendo del ejercicio. Entonces, dependiendo del valor que tengamos acá, en esta última, o en la que salga, transformamos con operaciones de suma, resta, división o multiplicación.
y en las que queremos 0 reemplazamos. Y con esto reemplazamos, entonces hacemos las operaciones algebraicas sencillas. Entonces 7 por 8 es 56, es un negativo, entonces menos 56, 7 por 1 7, negativo con negativo a positivo, 7x5, menos el que ya estaba, igual a 0. Y aquí lo mismo, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, pero negativo, entonces negativo menos 2x sub 5, más x sub 2, más x sub 3, más x sub 2, más x sub 3, igual a 20. Siguiente, 8 menos x5 por 1, entonces quedan igual, 8 menos x5 más x2 más 0 más x4. Esto se puede organizar, pero lo dejé así, entonces igual a 8, a 18. Y el siguiente, esto ya estaba así, entonces lo dejamos así. Siguiente. Organizamos las variables, aquí se organizan las variables y se hacen los cálculos, entonces despejamos este menos 56 al otro lado a sumar, por eso pasa aquí de 0 a 56. Y este es el x2 va de primeras y el x5 va de últimas. Y ya es lo mismo en todos. Entonces, este 16 lo pasamos al otro lado, está sumando, pasa a restar, 20 menos 16, 4. El 8 lo mismo, 8 pasa al otro lado, quedan 18 menos 8 da 10. Y ya por último, el último no se hizo nada, entonces se queda igual. Entonces ahora, como tenemos este sistema, ahora repetimos los primeros pasos. O sea, el paso 1, este paso 1, paso 2, empezamos otra vez. Entonces esta otra iteración. Y entonces la nueva variable no básica, como lo calculamos aquí en la prueba de cociente mínimo, es x sub 5, entonces a esta ahora le igualamos a 0 en vez de x sub 1. Entonces x sub 2 queda igual a 0, y x sub 5 ahora la igualamos a 0. Hacemos, aquí ponemos las variables, aquí ponemos los valores. En el paso 2, como está acá, igual, como pueden ver aquí, reemplazamos estos valores, x sub 1 y x sub 2. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero con nuestro nuevo sistema, que es este resultante de acá. Lo que pasó, o sea, los cálculos que hicimos aquí algebraicos fueron para que quedaran aquí, quedaran en términos de esta columna, porque lo que queremos es que el sistema de ecuaciones cambie a términos de nuestras variables no básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahora nuestra variable no básica nueva es x sub 5, esto se hace para poder hallar una nueva solución, entonces necesitamos cambiar el sistema para que quede en términos de esa nueva variable no básica y podamos operar acá. Es por eso que se cambia el sistema. Y el sistema, este nuevo sistema y el sistema anterior son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estén en términos de variables diferentes, los resultados son equivalentes. Son dos sistemas igualitarios, equivalentes. Simplemente se hace para operar. Bueno, siguiendo, reemplazamos x sub 2 y x sub 5 en este nuevo sistema. Entonces x sub 2 vale 0 y x sub 5 vale 0. Siempre van a valer 0. ¿Ok? Estas variables no básicas. Es lo que nos recomiendan hacer. Se pueden poner valores arbitrarios, recuerden, pero el método simples nos recomienda que sean ceros. ¿Ok? Vale 0, entonces cancelamos, x sub 3 vale igual a 4. X sub 4 vale igual a 10 porque cancelamos este y cancelamos este. Por eso es importante poner estos ceros, aunque no haya la variable, es para organizar en columnas los valores y que quede más claro saber cuál es cuál. Y entonces x sub 4 vale igual a 10 y x sub 1 vale igual a 8. Y esto sería. Entonces paso 3, lo mismo ahorita. Hacemos la prueba de optimalidad y vemos que z es igual a 56 más 4 sub 2 menos 7 sub 5. Como pueden ver, nuestra función objetivo cambió. ¿Por qué cambió? Porque la función objetivo tiene que quedar en términos de nuestras variables no básicas. ¿Cuáles son nuestras variables no básicas? x2 y x5. ¿Por qué? Porque nuestra nueva variable no básica fue x5, cuando lo calculamos con la prueba de cociente mínimo. Es por esta razón. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente que en el sistema, por eso también agregamos nuestra función objetivo, para poder cambiarla a términos de nuestras variables no básicas. ¿Ok? Z más 0 menos 4, esto es esto, lo despejamos otra vez, entonces Z queda ahí, el menos 4 sub 2 pasa al otro lado a sumar, y el menos 7 es x sub 5 pasa a restar, entonces queda de esta manera, 56 más 4 sub x sub 2 menos 7x sub 5. Ahora, ¿qué pasa aquí?
es importante considerar que, aunque yo hice el procedimiento, nos podemos saltar este procedimiento de la manera más sencilla, que es simplemente viendo que este 7 está restando. Entonces, menos 7, x sub 5. Entonces, como está restando, sabemos que no va a aumentar nuestra solución, sino que la va a disminuir. Como la va a disminuir, entonces ya podemos considerar que nuestra nueva variable básica errante va a ser x sub 2. ¿Ok? Entonces, pero igual hacemos la prueba. Entonces, a ceros, 56, le agregamos a este 1, da 60, y le agregamos al otro 1, da 49. Entonces ahí nos damos cuenta que el mayor es el de x sub 2. Entonces ya simplemente es como la manera fácil de notarlo, ¿no? Que menos 7, pero si quieren hacer la prueba extensa, que es de completar esto, entonces ya está. Por tanto, x sub 2 es nuestra nueva variable básica errante. Entonces, la variable básica errante, otra vez, es con la que vamos a trabajar y es la que tenemos que despejar en nuestro sistema. Entonces, cogemos los valores de nuestro sistema, o sea, estos que calculamos acá, sin la función objetivo, y despejamos. Entonces, hacemos el despeje. X sub 3 es igual a, entonces x sub 3 es este. Entonces despejamos el x sub 2. ¿Qué tenemos que despejar? Bueno, este punto es importante, creo que no lo mencioné anteriormente, es que lo que tenemos que despejar son las variables no básicas. ¿Ok? Recordemos que el 3, el 4 y el 1, este x sub 3, x sub 4 y x sub 1 son variables básicas. Entonces tenemos que ponerlas en términos de nuestras variables no básicas. ¿Ok? Y más importante aún, ponerlas en términos de x sub 2. Si no existe la variable como aquí en el x sub 1, decimos que esa restricción no acota a x sub 2, o sea, no la restringe como tal, es irrestricto como tal. Pero bueno, sigamos. X sub 2, entonces, como esta es nuestra variable básica, x sub 3, entonces desplazamos x sub 2 para el otro lado y este también para el otro lado. Entonces, como están sumando, pasan a, bueno, esta está sumando, pasa a restar, y esta está restando, pasa a sumar. Estaría. X sub 4 lo mismo, x sub 2 restando, pasa a, sumando, pasa a restar, y x sub 5 restando, pasa a sumar. ¿Chum? Y x sub 1, simplemente despejamos el x sub 5 al otro lado, pasa a restar, y ahí queda. Lo siguiente es hacer otra vez la prueba de cociente mínimo. Como podemos ver aquí, como esta solución no acota en x sub 2, simplemente no hacemos la prueba con ella, porque no va a restringirla, entonces va a ser irrestricta como tal en x sub 2. Entonces, el paso 5 es que x sub 3 es igual a esto. Le hacemos una desigualdad mayor o igual a 0, diciendo que sea positiva. Y despejamos. 2x sub 5, como pueden ver aquí lo puse. Esta vez lo puse y lo igual a 0 porque vale 0. Como sabemos que es una variable no básica, vale 0. Entonces queda x menos x, 4 menos x sub 2. Entonces el 4 lo pasamos a restar. Y este menos 1 y este menos 1 podemos hacerlo de dos maneras, pasándolo a dividir o multiplicando por menos 1. Y ya, con esto estaría. Entonces lo pasamos a dividir. Recuerden que al hacer eso, el signo cambia de dirección, el símbolo cambia de dirección, y entonces quedaría así. X sub 2 menor o igual a 4. Hacemos lo mismo al otro lado, como pueden ver. 10 menos x sub 2 y x sub 5 sobre 0. Entonces 10 menos x sub 2, 10 pasamos a restar, menos x sub 2 mayor o igual a menos 10. Y como aquí negativo, entonces el negativo el menos 1 de acá, lo pasamos a dividir. Entonces menos 10 sobre menos 1 da 10. X sub 2, el símbolo cambia al hacer esto, entonces x sub 2 menor o igual a 10. ¿Cuál restringe más? Pues restringe más aquí esta, que es de 4. Entonces ya no puede, sabemos que el máximo valor que puede tener x sub 2 es 4. Entonces aquí este es el que más restringe. Entonces tomamos este. Por tanto, x sub 3, que es nuestra ecuación aquí, nuestra variable básica, x sub 3 restringe más a x sub 2. O sea, esta ecuación restringe más a x sub 2. Entonces consideramos esta ecuación. Pasamos al 6, el paso 6. Hacemos lo mismo. Ponemos nuestra función objetivo, o sea, que es esta, tal cual como está aquí en el sistema de ecuaciones de acá. Lo volvemos a poner acá, el sistema acá. Y consideramos como el que restringe más x sub 3, entonces consideramos x sub 2 y tomamos la columna x sub 2 y ponemos sus valores otra vez. Entonces x sub 2 es igual a menos 4, 1, 1, 0. Entonces x sub 3, que es
la nueva variable no básica es 0, 1, 0, 0. ¿De dónde sacan estos valores? De la columna que el sistema. Entonces volvemos acá y aquí está. Entonces este sería x sub 2. Entonces tenemos menos 4, 1, 1 y 0. Y x sub 3 sería 0, 1, 0, 0. Entonces, como pueden ver, de estos valores de coeficientes de cada una de las variables, sacamos de la columna. O sea, la columna es así. ¿Listo? Entonces, x sub 2 y x sub 3. Sacamos los valores y tenemos ahora que transformar las columnas de x sub 2 a x sub 3 porque estamos cambiando de variable. Entonces, x sub 2 era la variable no básica anterior. Ahora la pasamos aquí, la variable no básica es x sub 3, entonces tenemos que cambiar estas dos columnas. ¿Cómo? Tomamos la ecuación que nos daba en la prueba de cociente mínimo el valor más restrictivo y lo transformamos. Entonces, x sub 2 es igual a esto. Entonces, como x sub 3 pues, es igual a 4 menos x sub 2 más 2x sub 5. Entonces, la manera más sencilla es simplemente paso todo esto de acá al otro lado, queda sumando y ya me empieza a despejar. Pues si paso el menos x sub 2 al otro lado, pasa a sumar, ¿no? X sub 3 más x sub 2 igual a 4 más 2x sub 5. Y luego paso el x sub 3 para el otro lado, entonces menos x sub 3. Entonces x sub 2 igual a 4 menos x sub 3 más 2x sub 5. Sencillo. Una vez tenemos esta función, otra vez lo mismo. Donde queremos 0, por ejemplo acá, este 4 tenemos que transformarlo en 0. Entonces, como queremos 0 acá, en la primera, en la ecuación 0, entonces ponemos el valor. En esta que tenemos 1, no hacemos nada porque ya está el valor. Pero si en dado caso tuviera un coeficiente, tendríamos que buscar la manera de, por multiplicación, división, suma o resta, sacar este 1. Y este 1 lo queremos transformar en 0, entonces aquí también reemplazamos. Y el 0, 0 lo dejamos quieto porque pues ya está. Entonces hacemos los cálculos. Recordar que estos valores enteros tenemos que pasarlos para acá. Como pueden ver, acá está restando, pasa a sumar. Y pues queda 72. Y así quedaría nuestro nuevo sistema. Nuestro nuevo sistema hace que cambie la función objetivo a términos de la nueva variable no básica. Y es por esto que hacemos esto, para que todo vaya cambiando. Y este sistema de ecuación también es equivalente al anterior y el anterior de ese. Bueno, una vez llegamos aquí, otra vez hacemos la repetición. X sub 3 igual a 0, X sub 5 igual a 0. Entonces, quedaría así. Siguiente paso. El paso 2, reemplazamos en el sistema. En las variables X sub 3 reemplazamos aquí en la variable X sub 5 porque son nuestras variables no básicas. Calculamos los valores de las variables faltantes, que son las variables básicas. Entonces, reemplazamos con 0 y obtenemos los valores x sub 2 igual a 4, x sub 4 igual a 6 y x sub 1 igual a 8. Entonces ya tendríamos esto, nuestra solución aumentada. Nuestra solución aumentada es x sub 1 8, x sub 2 4, x sub 3 0, x sub 4 6 y x sub 5 0. Despejamos nuestra función objetivo del sistema para que quede así, z igual a la función objetivo. Podemos apreciar que la función objetivo cuando es en términos de 0 da 72, cuando es en términos de x3 igual a 1 da 68 y cuando es en términos de x5 igual a 1 da 73. Entonces tomamos el mayor. Entonces x5 va a ser nuestra nueva variable básica errante. En el paso 4 lo que hacemos otra vez, este es un constante iteración e iteración hasta poder hallar, hasta que no podamos aumentar en esta prueba de optimalidad, hasta que no podamos seguir aumentando la solución, o sea, en términos de z. Entonces, sigamos. En el paso 4, otra vez, lo que tenemos que hacer es despejar nuestras variables no básicas y o sea, igualar nuestra variable básica y despejar nuestras variables no básicas. Entonces x sub 2 es nuestra variable básica, entonces despejamos x sub 3 y x sub 5 que son nuestras variables no básicas. Entonces pasa a restar el x sub 3 y el menos 2x sub 5 pasa a sumar.
Lo mismo para x4, lo mismo para x1. x3 y x5 pasan al otro lado y quedaría de la siguiente manera. El paso 5 es x2 igual a esto, que es nuestra prueba de cociente mínimo. Recordemos que lo que hacemos para la prueba de cociente mínimo es tomar las variables que estén en términos de nuestra variable errante. Entonces, la variable errante es x5, entonces tenemos las 3. Entonces, las 3 hacemos la prueba. Y entonces aquí vemos que en x2 igual a 4 menos x3 más 2x5. x3 vale 0. Y x5 es nuestra variable básica errante. Entonces, x3 lo ponemos 0, se cancela. 4 más 2x5 que es nuestra variable básica errante. Y despejamos. Entonces, menos 4 y pasamos el 2 a dividir. En este caso, como es positivo, no cambiamos la dirección. Y como pueden ver aquí, x5 tiene que ser mayor a menos 2. Esto no nos dice nada, entonces esta de acá dice que de menos 2 hasta infinito. Entonces eso se vuelve irrestricta. Entonces ya esto ya no va a ser una variable. La siguiente es x sub 4. Entonces hacemos lo mismo. X sub 3 vale 0. Entonces la cancelamos. 6 menos x sub 5. Pasamos al otro lado al 6. Menos 6 menos x sub 5 mayor o igual a menos 6. Entonces multiplicamos por menos 1 en ambos lados. O pasamos este menos 1 a dividir. Y nos da, tenemos que cambiar el símbolo de dirección por hacer esa operación negativa, de cociente negativo. Y x sub 5 menor o igual a 6. Entonces esto es una solución restrictiva, entonces funciona. Sigamos. X sub 1, 8 menos x sub 5 mayor o igual a 0. El 8 lo pasamos al otro lado, menos 8. Y hacemos lo mismo del cociente negativo. Cambiamos de lado de dirección el símbolo del mayor, mayor igual, menor igual. X sub 5 menor o igual que 8. Entonces esta también es restrictiva. ¿Cuál de las dos restringe más? Esta restringe más porque solo le deja llegar hasta 6. Entonces, por tanto, x sub 4, que es nuestra ecuación, que es nuestra variable básica, es la que más restringe a la variable no básica x sub 5. Bueno, a nuestra variable básica errante, perdón. No. Entonces, por tanto, entonces tenemos que intercalar entre estas dos. Entonces, el paso 6, otra vez, es tomar la columna de x sub 5 y la ponemos acá. Menos 1, menos 2, 1, 1. Y en x sub 4, tomar también la columna. Perdón, x sub 4, este. 0, 0, entonces 0, 0, 1, 0. Entonces transformamos x sub 5 a x sub 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Otra vez tomamos la ecuación, la que más restringe, y le despejamos x sub 5. Entonces, despejamos x sub 5 y otra vez lo mismo. Donde queremos 0, en x sub 5 reemplazamos. Entonces, x sub 5 en la ecuación 0 reemplazamos, porque es un menos 1, entonces queremos 0, entonces reemplazamos. En la ecuación 1 es menos 2, entonces queremos 0, reemplazamos. En la ecuación 2, perdón, 1, 1, entonces como ya está, lo dejamos quieto. Y en la última ecuación, que es la ecuación 3, vale 1 en x sub 5 y aquí 0, entonces aquí reemplazamos también. Y hacemos el despeje, hacemos la álgebra de esta parte. Entonces recordando también otra vez que acá hay valores enteros, este 6 por ejemplo. Entonces 1, 3, 6, pasamos al otro lado porque menos 1 por 6 da 6. Este 6 queda positivo, lo pasamos, perdón, queda negativo porque está por menos 1. Entonces pasamos a sumar y queda 78. Aquí da 12, entonces pasamos a sumar 4 y 12, 16. Y así con la operación algebraica como tal, o sea, es resolverlo, la ecuación de la operación algebraica. Y una vez tenemos este nuevo sistema, recordar que este sistema es equivalente al anterior, al anterior y al anterior. Ahora está en términos de nuestras nuevas variables no básicas, x3 y perdón, x3 y x5. Entonces ahora, perdón, x3 y x4, xd, x3 y x4, porque la nueva variable no básica es x4. Entonces tenemos estos dos.
Entonces volvemos a hacer la repetición. Volvemos a hacer el reemplazo en cero para tener los variables de las variables restantes, que son las variables básicas, x2, x5 y x1. Entonces 0, entonces x3 vale 0, x4 vale 0. Entonces queda x2 y es igual a y6. Aquí también vale 0, 0, y x5 igual a 6, aquí vale 0, 0, y x1 vale igual a 2. Entonces tenemos nuestra solución aumentada, que es 2, 16, 0, 0, 6. Y en el paso 3, aquí nos encontramos, tenemos que despejar de nuestro sistema eh, la función objetivo. Entonces z tiene que quedar al lado izquierdo y pasamos 3x3 al otro lado, pasa a restar. Y x4 está sumando también, pasa a restar. Entonces queda 78 menos x3 menos x4. Ambos términos de x están negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando agregamos un valor cualquiera a x3 o a x4, va a restarle a la solución. Entonces si es 0, 0, nos da 78, pero si le agregamos aquí un 1 o aquí un 1, ese 78 va a disminuir. Por tanto, no podemos aumentar más a z. Por tanto, terminamos aquí. Este es lo que nos indica que terminamos, que no podemos obtener un valor más grande de z. ¿Por qué? Porque estamos buscando, otra vez al inicio, maximizar. ¿Cómo no podemos hacerlo? Entonces terminamos y nuestra solución final es 2,16,006. Y ahora nuestras soluciones en lo largo del proceso fue 00, 80, 84 y 2,16. ¿De dónde sacamos estos valores de vértice? Pues fácil. Nuestra función objetivo inicial es x1 y x2, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo que los valores de x1 y x2 en la primera es 0, en ambos. En la segunda repetición, x1 y x2 valen. x1 vale 8 y x2 vale 0. Entonces de ahí sacamos la segunda. En la tercera repetición, que sería acá, tercera repetición, x1 y x2 valen respectivamente, x1 vale 8 y x2 vale 4. Entonces esa sería nuestra tercera solución. Y ya la última solución es de acá, 2,16. x1 2 y x2 16. Y ahí terminaríamos. Esta sería como tal la explicación de este ejercicio con el método simplex algebraico. Los pasos son bastante sencillos de seguir y yo creo que queda claro. Igual cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios.